Bienvenidos al especial de suspenso y terror de Gráfico de Guerrero. Hoy hablaremos de una historia por demás conocida en México desde tiempos inmemoriales. En los rincones más oscuros y olvidados de nuestro país se ha contado la historia de una mujer cuyo lamento retumba en la noche. Su nombre es conocido en todos los rincones de este país y su presencia sigue siendo una de las leyendas más aterradoras que acecha a las familias mexicanas. La historia ya la conocen, pero hoy tendremos otra versión, la de una testigo que asegura que esta historia es mucho más que una leyenda. Tal vez no me crean, pero esto me pasó hace ya mucho tiempo. Solo tengo un hijo y lo cuido mucho. Ahora sabrán por qué. Cuando me casé, la mayor ilusión de la vida de mi esposo y la mía era tener un bebé, y nuestra alegría culminó cuando el doctor nos confirmó que estaba embarazada. Todo era mucha alegría, amor y felicidad, pero donde hay felicidad también hay tragedia. Una noche, cuando mi esposo tuvo que viajar debido a su trabajo, me quedé sola en casa. Era normal puesto que mi esposo viajaba mucho, pero esa noche se sintió diferente. Me sentía sola. Pensé que tal vez estaba sensible debido a mi embarazo, pero no fue así. No podía dormir. No quise llamar a mi esposo porque no quería que se preocupara. Ambos estábamos muy felices por el embarazo, pero también muy nerviosos. El doctor ya nos había dicho que era un embarazo delicado, por lo que tenía que cuidarme mucho. Esa noche no dormí. Era como si tuviera el presentimiento de que algo iba a pasar, aunque no supiera bien de qué pasaría. Eran las 11 de la noche cuando decidí relajarme por fin e irme a dormir. Luego de tomar un té, me acosté, pero me moví de un lado a otro en la cama porque el sueño no llegó a mí. Pero me dije que no podía seguir así. Estaba embarazada y debía descansar. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero de repente las ventanas de mi habitación comenzaron a vibrar y yo me espanté. Tendría que haberme dado cuenta de que la temperatura en mi habitación había bajado, pero tardé en darme cuenta de esto. No sabía qué pasaba, pero de repente mi cuerpo no pudo moverse. Era como si mi cerebro supiera qué estaba pasando. El pánico llegó a mí. Un miedo indescriptible recorrió mi cuerpo de arriba a abajo. Algo se acercaba y por primera vez en mi vida la escuché. Aquella voz, aquel lamento que pensé que solo era un mito, una leyenda, una historia para asustar en épocas de terror. No podía creerlo. El miedo entró en mí como si la vida se me fuera en ello y se escuchaba cada vez más cerca. Y el pánico llegó a mí porque mi cuerpo seguía congelado y estaba afuera de mi ventana y esta se sacudía intensamente. Pensé que no volvería a ver la luz de otro día y entonces un dolor agudo llegó hasta mi vientre y yo solo pude gritar. Cuando desperté, ya estaba en el hospital. Había perdido a mi bebé. Cuando le conté a mi familia lo que había pasado, no me creyeron. Pensaron que la pérdida de mi bebé era tan dolorosa que mi mente se lo había imaginado. No volvimos a tocar el tema, pero embarazarme de nueva cuenta fue muy difícil. Fue así que mi abuelita, una dulce señora de cabello blanco de más de 80 años, se acercó a mí cuando nadie me creía y me contó que lo que viví fue real, porque ella sí existe. También ella la llegó a conocer, pues se llevó no a uno, sino a 2 de sus hijos. Uno mientras era gestado en su vientre y otro más de recién nacido. No sabía si creerle a mi abuelita, porque tal vez por la edad o tal vez, solo tal vez, por querer hacerme sentir mejor, me estaba mintiendo. Así que fui hasta la universidad a preguntarle a los historiadores
investigadores la leyenda de La Llorona. ¿Cuál era su verdadero origen? ¿Cuál fue mi sorpresa al enterarme que La Llorona no viene de la época de la Revolución, sino de los aztecas? Es muy antigua, pues resulta que estos guerreros le tenían miedo a la oscuridad y por ello no salían de noche, porque sabían que existía una mujer, la primera en morir en un parto, que quedó maldita para siempre y busca llevarse a los pequeños que se gestan en el vientre de una madre que corre riesgo, pero también durante los primeros meses de un bebé enfermo o sano, si es que corre peligro. No lo podía creer. Mi embarazo era de alto riesgo, así que me fui a casa después de averiguar esta información y no sabía qué pensar. Así que corrí con mi abuelita y le conté lo que había investigado y ella me contó lo que le había pasado y me aseguró que si me volvía a embarazar, ella estaría ahí de nuevo, porque se acerca a las mujeres que corren riesgo en su embarazo y durante los primeros meses de vida de un bebé, y una vez que te ha quitado a uno, te marca para siempre, y la sombra que se gesta bajo sus pies quedará para siempre a tu lado, porque jamás se terminará de ir. Quedarás marcada para siempre y tu familia correrá el riesgo de perderse incluso antes de nacer, porque así es ella y su maldición, por lo que me advirtió que tuviera mucho cuidado si volvía a embarazarme. Ya sé que pensarán que estoy loca, pero yo lo creí, porque lo que viví esa noche sé que era verdad. Paranoia o no, decidí que era tiempo de mudarnos. Me costó mucho convencer a mi esposo, pero él estaba seguro de que yo estaba sufriendo por nuestra pérdida. Así que después de mucho insistir, nos cambiamos de estado. Y mi nueva vecina, Amelia, era una mujer muy particular. Nadie de la calle la quería, pero yo sabía que ella tenía algo especial. Me hice su amiga y así supe que ella era una bruja, una que ya no tenía matriz. Y aquellas mujeres que ya no tienen matriz, según la leyenda, son aquellas que están a un paso de poder ser verdaderas mensajeras entre los vivos y los muertos. Ella fue, sin que yo se lo dijera, la que me dijo que estaba sufriendo por no poder tener hijos y me dijo que mi vientre había sido marcado. Cuánta razón tenía. Ella me ayudó a quedar embarazada porque me dijo que alguien como ella lucha contra seres que solo vienen a llevarse a las almas buenas. Pronto quedé nuevamente embarazada y esta vez me preparé para ello. Cuando por fin me dijeron que estaba embarazada, me aseguré de que mi esposo estuviera conmigo todo el tiempo, porque esta vez no me iban a acusar de loca. Tenía ya 10 semanas de embarazo y durante ese tiempo encendí velas y realicé los rituales que mi amiga me había dicho, pero sin querer mi esposo apagó las velas que había encendido en nuestra habitación y por toda la casa, porque estaba harto de esas historias sobre La Llorona. Pero esa noche, cuando él apagó todo, exactamente a la medianoche, por fin pudo creer mi historia. Cayó de rodillas en el piso porque no podía creer lo que estaba pasando. Nuestra casa se estaba moviendo como si estuviera temblando. Comencé a gritar del dolor y una vez más aquel ser infernal y maldito llegó para intentar arrebatarme a mi bebé. Los perros comenzaron a ladrar frenéticamente en la calle. Yo esperaba que mi amiga pudiera hacer algo y defenderme. No me pude mover. Quise ver el rostro de aquel ser y pelear con él, hacer lo que fuera para defender a mi familia y a mi bebé. Y solo entonces supe que mi amiga era mucho más que un ser humano. Gritos se escuchaban por toda la calle. El terror se apoderó de toda la colonia porque todos pudieron escuchar ese lamento. De repente todo quedó en silencio. Nadie se atrevió a salir. Al otro día, afuera de nuestra casa, una mancha roja cubría la entrada, pero no solo la mía, 3 casas más también. Esas 3 casas eran de mujeres que también estaban embarazadas. Todos nos acercamos por primera vez a la casa de esa vecina a la que nadie quería, pero nos llevamos una sorpresa porque la puerta estaba abierta y cuando entramos no había nadie. Pero no solo no estaba mi amiga, no había muebles, todo estaba vacío. Jamás volvimos a verla. Ahora la espero, porque es a mí a quien le toca pelear con ese ser, porque no va a marcar a nadie más de mi familia. Y para ti que no crees en estas historias, recuerda que todo mito y leyenda siempre tiene algo de verdad. Buenas noches, mi amor.
Duerme bajo el rosal.